¿En realidad estás solo? Imaginarás los sucesos paranormales que te voy a contar. Empecemos. Hoy vamos a hablar de un personaje mítico, una leyenda que todo mundo cuenta, de los nahuales. En todo México se habla de ellos, pero nadie tiene un video para comprobar si es real. Nuestros antepasados decían que existía. Ahora en estas fechas se han reportado también casos de nahuales. ¿Tú crees que sea cierto? ¿Tú crees que existan en verdad? ¿O solamente es una leyenda que nuestros abuelos nos han contado de generación en generación? ¿Tú qué opinas? Déjame tus comentarios abajo. Y si tienes algún relato paranormal, cuéntamelo por favor. Me gustaría escucharlo. Empecemos. El origen mitológico del Nahual. Teorías ocultistas sobre el origen de la raza humana sugieren que el hombre debe haber evolucionado pasando por diferentes formas minerales, vegetales y animales antes de alcanzar su estado actual. Esta es una forma primitiva para explicar el origen de las criaturas mitad hombre, mitad animal. México es conocido, entre otras cosas, por sus chamanes, hechiceros y curanderos, médicos de la tribu, a veces llamados nahuales o nahuales. Todos los pueblos y ciudades en México tienen al menos un nahua. La palabra azteca para nahual es nahualli, que significa lo que es mi vestidura o piel, y se refiere a la habilidad del nahual de transformarse en una criatura mitad hombre, mitad animal, lobo, jaguar, lince, toro, águila, coyote. Ese vocablo también se refiere a la nigromancia, ocultismo y malicia. Para los pueblos prehispánicos, el nahual era uno de los hechiceros llamados Tlatlacatecolo, literalmente hombres búhos, lo cual indica que solo aparecía de noche. Antes del apogeo de las grandes civilizaciones prehispánicas como la azteca o la maya, los indígenas yaquis, tarahumaras y seris que vivían al norte de México y el sur de los Estados Unidos, cerca del 900 después de Cristo, tenían nahuales. Estas civilizaciones se hallaban asentadas en parte de lo que hoy son los estados americanos de California, Nuevo México y Texas, y los estados mexicanos de Chihuahua, Baja California, Sonora y Sinaloa. Ellos creían que si un hombre puede llegar a conocer su espíritu primitivo o nahual, entonces lo podía usar para curar a la gente y practicar la magia. Muchos dibujos primitivos en viejas cuevas muestran a personas como hombres lobo. En el imperio azteca los nahuales eran protegidos por Tezcatlipoca, el dios azteca de la guerra y el sacrificio. La leyenda contaba que un nahual podía desprenderse de su piel y transformarse en una de estas criaturas. Muchos cazadores aztecas y colonizadores decían que durante la noche habían matado a un animal y al amanecer el cadáver se había transformado en el de un hombre. Metamorfosis. El nahual deja su forma humana por un tiempo determinado, para adquirir la de un animal elegido. Existen varias versiones de cómo se logra esta metamorfosis. Una asegura que el brujo simplemente desaparece y se encarna en el animal, a voluntad. El chamán afirma ser capaz de incorporar su conciencia al cuerpo de un animal ya existente. Sea de una forma u otra, hay una afinidad psíquica, una especie de parentela del alma entre el chamán y el animal en el que se transforma. Otra dice que se fragmenta, para lo cual se desprende, de modo deliberado, de parte de su cuerpo, los ojos, las piernas, un brazo o, incluso, los intestinos. De este modo, si se quiere acabar con un nahual, el mejor método es seguirle y observar dónde realiza su transformación, robarle la parte del cuerpo de la que se desprendió, ya que de este modo, le será imposible volver a su forma original y al amanecer morirá. Otra más afirma que el cuerpo dormido del brujo permanece en su casa, mientras su espíritu vaga en la figura de animal. En este caso, para evitar que alguien toque su cuerpo dormido, el nahual debe dar 7 volteretas. Ser maligno. El nahual solo puede transformarse durante la noche y ataca a nuestros hijos con hechizos infernales, dicen las personas desde la época de la colonia, 1500, 1800, después de Cristo, hasta el día de hoy. La Santa Inquisición, el tribunal católico castigaba judíos, brujas, y quien no fuera católico, persiguió a los nahuales durante mucho tiempo.
pero la gente creía en su poder y a veces los protegían, especialmente en las comunidades indígenas. En la región de los Tuxtlas, la creencia en los nahuales está muy arraigada. Se asegura que hay personas que pueden transformarse en aves y que tienen el poder de volar. Salen en días de luna llena y se metamorfosean en tecolotes, tapacaminos y guajolotes, nombre que se le aplica a diversas aves locales. Si alguien observa que una ave se posa en su casa varios días consecutivos, puede inferir que no se trata de un ave común y corriente, sino de un nahual que busca un mal para uno de los habitantes de esa casa. Un nahual puede tener varios espíritus que lo protejan, a la manera de los indios norteamericanos. Básicamente todos los ritos de las civilizaciones americanas se parecen. La leyenda de los nahuales tiene partes oscuras, perdidas en el pasado, en la mágica cosmología mexicana y difiere muchísimo, dependiendo de las fuentes pues se basan en leyendas locales que se adecuan a la región donde se cuente. En lo que respecta a su relación con la sobrenaturaleza, hay que destacar que los animales eran seres muy cercanos a los dioses. Numerosas eran las deidades que se vinculaban de alguna u otra forma con los animales, ya fuera porque el dios era un animal, como Xolotl, el dios perro, por su nombre, como Quetzalcóatl, serpiente emplumada, o Huitzilopochtli, colibrí de la izquierda, por sus atavíos zoomorfos o porque se creía que el numen tenía la capacidad de manifestarse como un animal. Además de ser muy próximos a las deidades del panteón mesoamericano, muchos animales tienen un papel preponderante en los mitos, tanto en los de creación del mundo, como los que explican la llegada de algún elemento a la vida humana, como el fuego. El náhuatl de los Tuxtlas, Veracruz. Santiago Tuxtla, Veracruz, México, pobladores de la comunidad rural de Nueva Victoria perteneciente al municipio de Santiago Tuxtla, alzaron la voz del hallazgo de un nahual, cuando un grupo de cazadores a la par de la medianoche escucharon una pelea campal entre unos perros del lugar. Al escuchar, atemorizados fueron a ver lo que ocurría, y no creían lo que sus ojos estaban viendo, sí, un animal, nunca antes visto en la región. Cuerpo musculoso, patas traseras parecidas a las de un ser humano con grandes garras, en lo que optaron por matarlo con las armas que poseían en ese momento. Al tener el cuerpo sin vida del extraño ser, varios pobladores de esta comunidad rural se dieron a la tarea de alzar la voz y llamar a un especialista en el campo para que se diera el veredicto final, y fue como se llegó a la conclusión que sí era un nahual. En el ambiente quedan las sospechas y miedo, se cree que era un brujo local de gran poderío para haberse transformado en tal extraña forma. Sin duda el tiempo dará las respuestas a las interminables preguntas. Cabe destacar que los municipios de Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Catemaco perteneciente a la región de los Tuxtlas son zonas rodeadas de misticismo y de brujos poderosos capaces de transformarse en seres mitológicos que datan desde nuestros antepasados antes de la invasión por parte de los españoles. En el año de 1896 el pueblo de Zacatlán estuvo conmocionado ante la inverosímil historia que llenó de terror y después superstición a todos los que escucharon o divisaron la presencia de un ave de grandes dimensiones. Esta noticia estuvo en dos de los periódicos de la época, El Eco de Zacatlán y El Hijo de Ahuizote. Tal vez por esta información detallada de estos sucesos el pueblo acostumbraba a encerrarse en sus casas al caer la tarde. La noticia que recorría los labios de la población cuenta entre muchas otras cosas que esta ave tenía por costumbre abalanzarse en especial sobre los niños y estuvo así, asolando a la región durante algún tiempo. Al anochecer, cuando las familias estaban a buen recaudo, era donde se escuchaba el peculiar batir de alas estruendosas en el viento y golpeteando el ramaje de los árboles cercanos. Al final solo una explicación creció entre el entendimiento de la población, una que explicaba toda esta excitación y terror virulento que enfermaba a la población. Un nahual de algún brujo chamán de más debajo de la barranca tenía que ser el culpable. Por supuesto, nunca faltan los atrevidos descreídos, que no creían en las historias de la muchedumbre, ni de los habladores que creían eran los que proliferaban estos chismes, y sin ningún reparo andaban a las horas que más les complacían para vivir el terror alado en carne viva.
Por 2 meses la población vivió al filo del miedo, pues las víctimas fueron varias en las inmediaciones de la barranca, y cada día fueron creciendo la afirmación de que solo podía ser un brujo quien sería el invocador del Nahual, y que como las víctimas eran atacadas cerca de la barranca, debía ser ahí donde se escondiese su guarida. Entonces se formó un grupo entre los más decididos, todos dispuestos a acabar con este mal para siempre, convencidos que el que aterrorizaba a todos era el Nahual convertido en ave gigantesca. El grupo esperó la mañana. Partieron armados hasta los dientes hacia la barranca a buscar la susodicha guarida del supuesto brujo. Así pasó la mañana y llegó la tarde. Sin ningún vestigio de algo inusual, seguían en la búsqueda hasta que poco a poco caía la noche. Pronto en la penumbra vieron una luz que brillaba entre los árboles. Con mucho cuidado se acercaron a ver la fuente y encontraron una cabaña ubicada en un recodo, y abrigando la idea de encontrar lo que estaban buscando, lentamente fueron a ella. Convencidos de que era el lugar correcto, entraron a la humilde choza y lo que vieron los llenó de asombro. Un hombre extraño se encontraba en medio de una rara ceremonia, completamente entregado al trance, pero se dio cuenta de la multitud, hizo un extraño silbido de raras melodías y distintas modulaciones, y en un segundo un graznido aterrador asustó a medio mundo, pero envalentonados porque eran cantidad y recuperados del desconcierto, sacaron sus machetes y resueltamente salieron fuera de la choza a enfrentarse al Nahual convertido en una ave gigantesca. La lucha tuvo su duración y entre el miedo y la adrenalina el grupo terminó por acabar con el ave colosal. Entonces volvieron a entrar a la cabaña para ajustar cuentas con el brujo, pero este había desaparecido. Lo buscaron por todos lados pero fue en vano. Volvieron después a sus hogares y contaron al pueblo su increíble historia. Con el paso de los años, la leyenda del Nahual convertido en ave gigantesca fue una historia común entre los pobladores, sean locales o visitantes, y fuera que exageraron los hechos o no, todo quedó registrado en la mente de aquellos hombres que pasaron a su descendencia su aventura. Un día por la tarde mi tío Luis me contó historias de nahuales, que son personas que se convierten en animales, como cochinos, burros o gallinas. Esto era para poderse llevar a otros animales. Dijo mi tío que una noche iba pasando un abuelo frente a una casa que le quedaba de paso a la suya, cuando vio salir un perro como de 1,30 m de altura. Del susto, hasta se le pararon los pelos de punta. Se quedó tan asustado por el perrote que ya no se pudo mover. Se quedó engarrotado largo rato. Cuando se tranquilizó se fue a su casa y le contó a su familia lo sucedido. Al día siguiente salió de madrugada al trabajo. Él era obrero. De regreso vio de nuevo al perro, pero ahora iba arreando un burro cargado de costales de maíz. Era tanto que hasta se pandeaba el pobre animal. El abuelo quedó tan sorprendido que no podía creer lo que veía. Así pasaron los días. Como el abuelo estaba temeroso de encontrarse otra vez con el perrote aquel, traía un fierro para defenderse. Unos días después regresaba como siempre de su trabajo y que se va encontrando al perro en su casa. Y para colmo, estaba llevándose a su burro, cargado de maíz. Sin pensarlo mucho le metió una tunda tan fuerte como pudo. De pronto el perro habló adolorido. «Ya no me pegues», gritó. Se escapó aullando, perdiéndose en la oscuridad. Al otro día, los vecinos supieron que don Simón, un compadre del abuelo, había amanecido golpeado. «Ah, que mi compadre, le di una tunda sin saber que él era el Nahual», dijo el abuelo un poco preocupado. Esto sucedió según plática de mi tío Luis, en Cuauhtémoc, San Francisco, del estado de Tlaxcala.